tu entrega. Bendito eres, Jesús. Bendito y alabado eres, Señor. Santo, santo eres, Señor. No hay otro como tú, Señor. Por eso te alabamos y te bendecimos, Señor. Bendito eres, Señor. Bendito y alabado eres. Santo, santo eres, Señor. Santo, santo eres, Señor. Solo tú eres santo, Jesús. Solo tú, Señor. Somos fieles a tu palabra, Señor. Tú nos prometiste el Paráclito, el Espíritu de la verdad, el Espíritu Santo, el que nos va a revelar la verdad. Por eso en esta tarde, en este momento, vamos a pedirle al Espíritu Santo que venga, que descienda en cada uno de nuestros hogares. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu de Dios. Santo eres, Santo Espíritu. Jesús, sopla en nosotros, en cada uno, así como estamos hoy, en las condiciones que estemos. Pedile desde tu hogar que sople su Santo Espíritu sobre vos.
sobre cada uno, sobre todos tus seres queridos, sobre los que te están acompañando en este momento. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios, sopla, sopla, sopla Señor, sopla sobre mí Espíritu Santo, ven, ven Espíritu de Dios. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos acompañe en toda la jornada, que habite en nuestros corazones. Para poder escuchar la palabra del Señor, para poder escucharlo a Él. Sopla, Señor, sopla tu Espíritu Santo, Jesús. Bueno, nuevamente buenas tardes y reiterar que, estamos en esta semana de Pentecostés previa, ¿no? Estamos haciendo todo un camino de discernimiento, hemos venido desde el domingo hasta hoy, ¿sí? Hablando y charlando con respecto a lo que son los frutos de los dones del Espíritu Santo, ¿sí? Y hoy vamos a charlar de dos frutos, que es la castidad y la continencia. Pero antes de charlar de esos frutos, vamos a hacer una pregunta, ¿no? Una pregunta abierta que por ahí vamos a tratar de responderla medianamente, que es, ¿y por qué los frutos del Espíritu Santo? ¿Por qué Dios nos envía a nosotros los frutos del Espíritu Santo? ¿Por qué nos envía los dones? ¿Sí? Esos regalos que nos da el Señor. Y la respuesta tal vez sea sencilla con respecto a las palabras, pero tal vez muy profunda de meditar, ¿no? Los dones son esos frutos que necesitamos porque nosotros somos débiles, ¿sí? Somos seres humanos y en nuestra debilidad, ¿sí? Necesitamos esos frutos para poder avanzar en el camino del Señor. Un ejemplo práctico, ¿no? Yo soy docente de una escuela técnica y en la escuela técnica generalmente lo que hacemos es a los chicos cuando recién inician, a los alumnos, le pedimos en el taller una cajita de herramientas, con algunas herramientas básicas, como por ejemplo martillo, destornillador, serrucho, sierra, ¿sí? Alguna pinza. Y esas herramientas, ¿sí? Algunas son de uso general, no sé, un martillo puede servir para clavar un clavo en una madera o para golpear una chapa. Y otras herramientas
son de uso específico, como puede ser el serrucho que se usa para cortar madera, no chapa, o la sierra y viceversa. ¿Y por qué nosotros necesitamos herramientas? Justamente porque el hombre no puede realizar todos los trabajos con sus propias manos. Necesita un serrucho, necesita un martillo, necesita clavos, ¿sí? Él no se puede expresar o no puede realizar lo que quiere porque es débil, o sea, no podría cortar una madera o no podría doblar un hierro con sus propias manos. Entonces necesita esas herramientas. Bueno, de la misma manera, ¿sí? En esa inmensa sabiduría de Dios, Él conoce nuestros corazones y sabe que somos débiles, que no podemos, que nos cuesta el camino del Señor. Y por eso Él nos regala en su generosidad los dones, ¿sí? Y cuando nosotros le decimos que sí a esos dones, ¿sí? De esos dones surgen estos frutos de lo que hemos estado hablando desde el domingo hasta hoy, ¿sí? Entonces, hoy vamos a hablar de dos, ¿sí? ¿Y para qué sirven? O sea, ¿cuál es el sentido? Es estar en el camino de Dios, es conocer más a Dios, ¿sí? Pero ¿cuál es el destino de nosotros acá en la tierra? Es prepararnos para la santidad. Todos nosotros, todos, ¿sí? Nos preparamos, hacemos un camino hacia la santidad, ¿sí? Que sería una especie de sendero, ¿sí? Por el cual vamos a transitar. Si bien no es la santidad del reino de Dios, es la santidad del hombre, ¿sí? Entonces es un anuncio de la santidad de Dios. En ese camino, ¿sí? Todos estamos llamados a ser santos, aunque parezca, muchas veces nosotros tenemos el concepto de que el santo es la imagen o la figurita o la estatua que tenemos en una parroquia o en una capilla. Sí, obviamente eso representa un santo, pero en realidad esa persona vivió en la tierra, ¿sí? Vivió una vida en santidad, ¿sí? Y la Iglesia lo considera santo. Nosotros, todos nosotros, ¿sí? Estamos destinados a ser santos. La santidad está en nosotros, ¿sí? Pero lo que sabe Dios, que hay condiciones humanas que llevan a que esa santidad no pueda llegar, Él nos dona estos dones, estos regalos y estos frutos para que nosotros podamos transitar, ¿sí? la santidad. Por ejemplo, ¿no? En Mateo 5, 48, el Señor nos dice: vosotros, pues, sed santos, como es santo vuestro Padre del cielo. O sea, Él nos está pidiendo, le estaba pidiendo a los apóstoles y nos está pidiendo a nosotros que seamos santos. No nos está pidiendo nada imposible. No nos pide nada imposible. El Señor no nos pide nada para nuestro sacrificio o nuestro dolor o algo que no podamos llegar. Nosotros podemos ser santos, ¿sí? En el catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 825, dice: todos los cristianos de cualquier estado o condición están llamados, cada uno por su propio camino, a la perfección de la santidad. ¿Sí? O sea, todos los cristianos, en el estado o en la condición en la que nos encontremos, ¿sí? Estamos llamados a ser santos. Ahora, ¿qué nos impide a nosotros ese camino de la santidad? ¿O qué nos estorba en ese camino de la santidad? ¿Sí? Bueno, lo que nos dificulta, ¿sí? Es el pecado y la inclinación al pecado. El pecado va por el camino de santidad, va impidiendo que nosotros podamos realizar lo que el Señor nos está pidiendo acá, ¿sí? En Mateo 5, 48. La inclinación al pecado, ¿sí? Es lo que nosotros llamamos concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? ¿Sí? Es el deseo, pero es un deseo desordenado. No es desear como podemos desear nosotros algo agradable que puede ser, bueno, a ver, deseo comer algo que me guste a mí, deseo un postre, deseo una torta. Perfecto, eso es un deseo ordenado, es un deseo natural, ¿sí? La concupiscencia es un deseo desordenado, ¿sí? Desmedido por las cosas del mundo, ¿sí? O sea, no solamente tiene que ver la concupiscencia con un desorden en lo que tiene que ver con lo sexual,
o con lo sensual, sino que tiene que ver con todo, ¿sí? Con todas las actividades del hombre, del ser humano, que la llevan a apartarse de Dios. Las actividades en forma de vida que llevan a apartarlo al hombre de Dios, sea cual sea, termina siendo un deseo desordenado, termina siendo esta inclinación hacia el pecado. ¿Y por qué le llamamos inclinación? Porque es la huella que dejó el pecado original, pero es una inclinación, ¿sí? Yo acá estoy parado frente a ustedes ahora y yo puedo tener, ¿sí?, la inclinación de, por ahí, de moverme hacia un lado o hacia el otro. Estoy más predispuesto o estoy problema en una pierna y digo, bueno, me lleva a inclinarme a un lugar. Mientras yo esté estático, esa inclinación no la tengo en cuenta. ¿Por qué? Porque no interesa, ¿sí? O sea, la concupiscencia, mientras que yo esté recto, parado, no va a interesar. Ahora, ¿qué ocurre? La concupiscencia tiene la tendencia o la inclinación, pero también tiene el impulso. El impulso a que yo... ¿sí? El impulso puede ser desde un simple viento que me soplen y me mueva, o alguien que venga y que me empuje. Cualquiera sea, ¿sí? Tenemos muchos elementos, ¿sí?, a los cuales nosotros le podemos llamar impulso. Entonces, este desordenar o este desorden tiene dos elementos. Uno es la tendencia o la inclinación, que todos la tenemos, y otro es el impulso, ¿sí? Y lo que estamos hechos de barro, somos seres de barro, es fácil, ¿sí?, generar el impulso. ¿Y dónde tenemos nosotros el impulso? Bueno, nosotros tenemos tres grandes lugares donde podemos llegar a sentir ese impulso o esa inclinación, ¿no? ¿Sí? Es nosotros mismos, nuestro interior, ¿sí?, el sentir los deseos desordenados por nuestra propia historia, por nuestro propio caminar, ¿sí? El mundo que nos puede llevar a ese impulso, y el demonio, ¿sí? El demonio también puede llegar obviamente está siempre ahí al acecho, ¿sí?, como león rugiente, esperando que nosotros, ¿sí?, podamos ceder, ¿sí?, y empezar a inclinarnos a un lado o al otro. Ahora, el mundo, ¿sí?, en el cual estamos inmersos, lo podemos llamar mundo, lo podemos llamar cultura, ¿sí?, lo podemos llamar situación actual, ¿sí?, es la que nosotros generalmente hace que este impulso sea cada vez más fuerte, y en algunos casos nosotros ni siquiera nos demos cuenta que ese impulso existe, ¿sí? En una sociedad en la cual todo es lícito, ¿sí?, donde hay leyes y normas que nos habilitan o nos avalan para hacer ciertas cosas, ¿sí?, que no están dentro del camino de Dios, es muy fácil sentir este impulso. Y en algunos casos es lícito, ¿sí?, y está bueno sentir este impulso. San Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, versículo 23, dice: todo es lícito, pero no todo me conviene. ¿Sí? O sea, todo es lícito, pero no todo me conviene. Ahora, ese no todo me conviene, yo tengo que saber qué es el no todo me conviene. Porque si no se mezcla con lo lícito del mundo, ¿sí?, y termina siendo todo lícito y todo bueno y todo me conviene. Y comienzo a inclinarme sin darme cuenta que me estoy inclinando. Por lo tanto, estos regalos, ¿sí?, estos frutos del Espíritu Santo, ¿sí?, que hemos venido hablando desde el domingo hasta hoy, son esas herramientas que nos permiten a nosotros, ¿sí?, saber qué es lo que me conviene y no me conviene, por más que sea lícito para el mundo, por más que sea lícito para la sociedad o para el momento actual. Ahora,
que nos lleva a nosotros, ¿sí?, a poder comprender mejor este tema de la castidad y de la continencia. Dos palabras que tal vez inclusive en nuestra sociedad y en el momento actual suenen como cosas que son antiguas, cosas que son difíciles de practicar, que no se pueden llevar adelante, ¿sí? Y como hablábamos recién, ¿no? Jesús a nosotros no nos pide nada extraordinario, no nos pide nada fuerte, no nos pide nada especial, no nos pide nada imposible. Si Él nos dice que seamos santos como es santo el Padre, ¿sí?, Él nos da las herramientas para poder hacerlo. Lo primero que tenemos que sentir nosotros es que Dios a nosotros nos ama y que el amor de Dios, ¿sí?, es el motor que a nosotros nos va a permitir sentir estos regalos como propios, ¿sí?, y como posibles, ¿sí? El amor de Dios. El amor de Dios es el que nos va a permitir a nosotros. Ahora, ¿cómo llegamos nosotros, ¿sí?, a esto del amor de Dios? Nosotros los seres humanos, ¿sí?, Dios nos da amor, ¿sí? Es más, en el Salmo 8, versículo 6, o en Hebreos 2:7, ¿no?, dice: lo hiciste por un poco inferior a los ángeles, de gloria y honor lo coronaste. O sea, nos hizo un poco inferior a los ángeles, de gloria y honor nos coronó. O sea, es tanto el amor que nos tiene el Señor que nos hizo un poco inferior a los ángeles. Ahora, si nosotros somos un poco inferior a los ángeles, si somos seres que tenemos el Espíritu Santo en nuestro interior, ¿sí?, ¿cómo puede ser que no podamos comprender, ¿sí?, el sentido de lo que nos conviene y no nos conviene? Lo que ocurre es que el mundo nos va mareando, ¿sí?, y ese amor de Dios, ¿sí?, no se apaga desde Dios, pero sí se apaga de nosotros. ¿Por qué se apaga desde nosotros? Porque el amor que nos da Dios a nosotros y el que nos tiene a nosotros no es el mismo que nosotros le tenemos a Él, ¿sí? Hoy, la palabra de hoy, ¿sí?, Pedro, ¿sí?, Jesús le hace las preguntas a Pedro, si lo ama, ¿sí? Y Pedro le responde 3 veces que lo quiere, ¿sí? Él le dice, ágape mei, me amas, y Pedro le va repitiendo, filoté, te quiero. Nosotros tenemos un amor hacia Dios que es un amor humano, es el amor del hombre, ¿sí? Lo que los griegos llamarían el eros, pero no el eros de lo erótico, el eros del amor, ¿sí?, el sentimiento del amor. El eros es lo que nosotros le podemos ofrecer a Dios. Es nuestro amor humano, el amor más inmenso, el que tuvo el santo de todos los santos, ¿sí?, el que tiene cada uno de nosotros, es el amor del hombre. Y ese amor nunca va a llegar a ser el mismo amor de Dios, ¿sí? El amor de Dios es el ágape, el amor tremendo, el amor que abarca todo. Por lo tanto, nuestro amor es limitado y Dios sabe que es limitado. Por eso Él viene en nuestro auxilio y por eso nos da estos dones, estos frutos, para que podamos nosotros, con nuestro precario amor, ¿sí?, entregárselo a Él y sentirnos realizados como seres humanos, ¿sí? Pero nunca vamos a llegar nosotros a sentir o a entregar el amor que Dios nos da a nosotros, porque es muchísimo más grande, ¿sí? Por lo tanto, por eso Él nos hizo a los ángeles, ¿sí?, y nos dio gloria y honor, ¿sí? Esa gloria y el honor, ¿sí?, con la concupiscencia y con lo que vamos realizando nosotros con el desorden del mundo, vamos nosotros abajando esa gloria y ese honor, ¿sí?, hasta llegar a lo instintivo, al instinto. Y ese eros que le tenemos que dar a Dios se termina generando en un amor erótico. Erótico no solamente desde el punto de vista sexual, erótico en querer cosas del mundo en forma desmedida, ¿sí? Porque si yo me
sobrecargo de trabajo y me excedo de trabajo, ese amor que tengo por el trabajo, lo voy a dejar de entregar, lo que mi amor es limitado, se lo voy a dejar de entregar a mi familia. Y obviamente también se lo voy a dejar de entregar a Dios. Por lo tanto, ahí también estoy pecando, ¿sí? Pero no en un pecado grave, sino que estoy pecando en desviar el amor de Dios y el desviar el amor de mi familia hacia una actividad que termina siendo buena, que es lícita, pero que en desmedida no me conviene. ¿Qué es la castidad? ¿Sí? La castidad es la victoria conseguida sobre la carne. ¿Sí? La carne es esta que estábamos hablando nosotros, es el hombre inserto en el mundo. Esa es la carne. ¿Sí? Y nosotros vivimos en este mundo, ¿no? Como decía, en esta semana hemos estado leyendo, ¿no?, el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, ¿sí? Él ruega por nosotros, dice, ellos están en el mundo, pero ya no son del mundo, porque hemos aceptado a Jesús, entonces ya no somos del mundo. Por lo tanto, si esa carne que nosotros tenemos acá, carne que vivimos, ¿sí?, es una carne que está entregada a Dios y no está entregada al mundo. Y ahí es donde vamos venciendo la carne, en entregarnos cada vez más a Dios. Pero ¿cómo podemos vencer la carne? Únicamente la podemos vencer con el amor. No la podemos vencer queriendo nosotros, ni imponiéndonos reglas, ¿sí? Por más que nos digan las cosas como tienen que ser, si nosotros no sentimos el amor de Dios en nuestro interior y el amor hacia nuestros hermanos, es muy difícil esto de vencer a la carne, ¿sí? Y cuando hablamos de castidad, ¿sí?, no solamente hablamos de castidad del individuo, de la persona sola, sino también la castidad de la persona en pareja, en matrimonio, ¿sí? Los matrimonios son matrimonios castos, son matrimonios puros, ¿sí? Están llamados a la castidad. Las familias están llamadas a la castidad, pero no porque hay una regla, una norma que me dice que tiene que ser así. ¿Por qué están llamados? Por el amor. Porque si no hay amor en los corazones, ¿sí?, en los corazones del matrimonio, del esposo, de la esposa, de la pareja, del novio, de la novia, es muy difícil vivir una castidad. De la misma manera, ¿sí?, en el orden sagrado, en los sacerdotes, ¿sí?, en todos los clérigos, en las consagradas. ¿Por qué se hace difícil vivir la castidad? Porque falta muchas veces el amor a Dios, ¿sí? ¿Es difícil? Lógico que es difícil, pero no es imposible, ¿sí? Porque nos lo está pidiendo, nos lo está diciendo Dios, ¿sí? O sea, para lo que el mundo es difícil, pero para Dios no es difícil. ¿Y por qué hacemos hincapié muchas veces en la castidad en relación a lo que tiene que ver con lo sexual, ¿no? Bueno, porque obviamente es la inclinación que tiene el hombre. La carne, si busca, hablábamos recién que la concupiscencia, ¿qué era? Era esta inclinación desordenada, en sobremedida, ¿sí? También tiene que ver con lo sexual, ¿no? Cuando lo sexual se hace sobremedida o se desvía, ¿sí?, termina siendo, ¿sí?, concupiscencia y termina siendo pecado. Y ahí termina desdibujándose y desapareciendo la castidad, ¿sí? Pero cuando hablamos de lo sexual no hablamos de lo sexual de manera ordenada, estamos hablando de lo sexual de manera desordenada. Nosotros tenemos Dios mismo, ¿sí?, en el libro del Génesis, por ejemplo, ¿no?, en el capítulo 1, en el versículo 20, ¿sí?, ¿qué dicen? Sean fecundos y multiplíquense. También lo dice después del diluvio, ¿no?, en Génesis 9:7. Dice, repite lo mismo, sean fecundos, ¿sí?, y pueblen la tierra. ¿Qué nos está diciendo? O sea, la fecundidad nace de la relación entre el hombre y la mujer, pero nace del amor entre el hombre y la mujer. Y ese es el concepto de castidad, el concepto de pureza, que nace desde ahí, desde el amor, ¿sí? Lo mismo pasa por un sacerdote. El amor hacia su comunidad, la promesa de Dios, la promesa
que le da a Dios, ¿sí?, ese amor que hay en ellos, hace que el sacerdote sea fecundo también en su comunidad. Y esa fecundidad es la castidad del sacerdote, el amor hacia su comunidad. ¿Por qué? Porque él entiende, sabe y siente que en su comunidad está Jesús. Y él se ha entregado a Jesús y a su iglesia. ¿Por qué? Porque él es sacerdote, ¿sí? Y la iglesia es la esposa de Jesús. Y el sacerdote le promete a Jesús. De hecho, el sacerdote, en ciertos momentos, podemos llamarlo, está in persona Christi, cuando está celebrando el sacramento de la reconciliación, cuando está consagrando en el altar. Por lo tanto, su iglesia es su esposa. Y el sacerdote es sacerdote casto cuando entiende que su iglesia, su comunidad, es su matrimonio, ¿sí?, su unión, ¿sí?, su unión pura y casta. Por eso es que nosotros consideramos, los católicos, ¿sí?, que la castidad también la lleva el sacerdote. ¿Y qué es la continencia?, ¿no? Porque una cosa nos lleva a la otra, ¿sí? La castidad es poder entender y sentir, ¿sí?, que esa inclinación que yo tengo la puedo sostener. ¿A través de qué? De estas herramientas que me ha dado el Espíritu Santo y del amor que hace que ese motor que se mueva, ¿sí?, que a mí me sostenga recto, ¿sí? La castidad es gracias al amor, ¿sí? La continencia, ¿sí? ¿Qué es la continencia? Es ese regalo que nos da el Señor que mantiene el orden en el interior del hombre. O sea, este desorden que nosotros teníamos, este desorden del que hablamos, este desorden que nos invita el mundo a que nosotros podamos ser parte, ¿sí? La continencia es esa templanza que a nosotros nos contiene y nos ordena, ¿sí? El Espíritu Santo lo envía para que nosotros podamos ordenarnos, ser ordenados, ¿sí?, en todo lo que nosotros llevamos adelante en nuestra vida. Y no tiene que ver, como decía recién, solamente o exclusivamente en lo que tiene que ver en la relación de una pareja o en el tema de la sociedad, ¿sí? El orden, ¿sí?, tiene que estar en todo. O sea, el orden tiene que estar en mi trabajo, el orden tiene que estar en mi vida matrimonial, de pareja, de novio, en mi vida de comunidad, ¿sí? Tiene que ver con otras actividades o con otras intenciones que yo puedo tener, ¿sí? O sea, ordenar que yo puedo estar en un trabajo y tener la oportunidad de por ahí de sustraer algo. Y mi vida ordenada, mi continencia dice esto, yo me debo a Dios y Dios me dice no robarás. Por lo tanto, a mí me contiene, ¿sí?, el amor de Dios en que yo no voy a tocar algo que no es mío, no voy a tocar algo que es ajeno. La continencia está en todo, está en la relación que tengo con el otro, ¿sí?, en ese buen trato que puedo tener. Si yo tengo una jerarquía o un grado superior en alguna actividad, ¿sí?, es trabajar con humildad con respecto a eso, para servir. ¿Comprenden? O sea, vamos teniendo, ¿sí?, tanto con la castidad como con la continencia, ¿sí?, ese orden que necesitamos para poder llevar este camino de santidad que nos está pidiendo Dios, ¿sí? ¿Que es difícil? Lógico. Y hoy, en el momento actual, es más difícil, ¿sí? ¿Y que es difícil? Sí. ¿Que es difícil para los adultos? Sí, pero más difícil es para los jóvenes. Hoy por hoy, para los jóvenes, llevar castidad, ¿sí?, vivir una vida en castidad, vivir una vida en amor, vivir una continencia, vivir una vida ordenada, es difícil, pero no es imposible. Entendemos, ¿sí? Entendemos el joven, entendemos que el joven tiene sus impulsos, entendemos y comprendemos. Y por eso uno siempre reza, ¿sí?, para la castidad del joven, para la continencia. Pero es difícil, sí, pero no es imposible, ¿sí?
que podemos... tampoco tengamos en cuenta que la castidad y la continencia no es algo que yo me voy a imponer hoy y va a ser para el resto de mi vida. Es un camino, ¿sí? El camino del cristiano. Y estas herramientas que nos da Dios, ¿sí?, son para justamente llevar adelante ese camino. ¿Que nos vamos a tropezar? Seguro. ¿Que nos vamos a caer? Seguro. Pero siempre va a haber una mano al lado, ¿sí?, que nos va a tomar y nos va a llevar adelante, nos va a ayudar a levantarnos. Por eso, en este mundo que nosotros hablamos de castidad y de continencia, y hablamos de todos estos regalos que el Señor nos va entregando, ¿sí?, en un mundo, ¿sí?, en el cual nosotros sentimos una libertad, ¿sí? Si ustedes, cuando nosotros leemos en el capítulo 5 de Gálatas, ¿no?, los del Espíritu Santo, que es todo lo que hemos estado trabajando, ¿sí?, la primera palabra, ¿sí?, la primera palabra que está en el capítulo, en el versículo 1, se la voy a leer para que veamos de qué hablamos. Es en Gálatas 5:1 dice: para ser libres nos ha liberado Cristo. Para ser libres nos ha liberado Cristo. ¿Sí? Y nosotros vamos a ir viendo que en muchas partes del Evangelio, ¿sí?, cuando a Jesús promete la libertad, ¿sí?, los discípulos le dicen: pero si nosotros somos libres. Sí, somos libres de transitar el mundo, pero la libertad que nos da Jesús no es la misma libertad del mundo. No es la libertad de hacer lo que quiero porque está permitido, es de hacer lo que a mí me conviene para el camino de santidad. Es la libertad de la cruz, ¿sí? Entonces, esa libertad que tenemos hoy y ahora me refiero a los jóvenes, ¿sí?, que yo sé que entre jóvenes nos entendemos, por eso se los cuento, digo, esta libertad que tiene el mundo no es la libertad que a vos te conviene. No es la libertad que a vos te conviene. La que te conviene a vos es la libertad de Cristo. Yo en mi juventud viví la libertad del mundo, porque nunca tuve la oportunidad de joven de vivir la oportunidad de Jesús. Pero hoy vos, joven, tenés la oportunidad de vivir esa libertad. Y esa libertad va a chocar con la libertad del mundo. ¿Sabes por qué? Porque hay cosas que el mundo no soporta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Señor dice, ¿no? Conocerán la verdad y la verdad los hará libre. La verdad de este mundo es la verdad de Dios. Y la vamos a ir viviendo. Vos la vas a ir viviendo desde tu juventud. ¿Sí? Yo viví la otra libertad. Pero te invito a que vos vivas esa libertad. La libertad de Dios. La libertad del Espíritu Santo. Estamos hoy, viernes, mañana comienza la vigilia de Pentecostés, donde vamos a recibir la promesa de Dios. Él dice, más vale que yo me vaya, así ustedes recibirán el Espíritu de la verdad, el que le va a revelar toda la verdad. Por eso, joven, la libertad del mundo va a chocar siempre con la libertad de Dios. Y te va a impedir que vos seas libre. Te va a impedir que vos puedas discernir una vocación. Te va a impedir que vos tengas un noviazgo puro. Te va a impedir que vos tengas
un matrimonio o una familia pura. Joven, aprovechá. Aprovechá la libertad de Dios. El otro día estaba leyendo un informe. En Inglaterra hay una universidad en la cual los jóvenes que han decidido ser castos usan un anillo de plata. La universidad se lo prohibió. Le prohibió usar el anillo, por lo que representa. No le permite a otras religiones, por ejemplo a los musulmanes, usar el velo, a las mujeres. Le permite, ¿sí?, a los, lo que nosotros llamaríamos punk, ¿sí?, usar todos sus atavios en la universidad, pero a los cristianos les prohibió usar el anillo, por lo que representa, porque representa la libertad de Dios, representa la libertad de Jesús, no la de este mundo. Entonces vos vas a chocar muchas veces con esa libertad, pero por eso tenés estas herramientas, estos frutos y estos regalos. Si vos le decís que sí al Señor, ¿para qué? Justamente para eso, para que seas fuerte frente a la libertad de un mundo que cada vez te esclaviza más. Vamos a hacer ahora una pequeña oración de adoración al Señor, a nuestro Señor. Y te invito a que te entregues a Él, que le entregues todo lo que vos sos, ¿sí? Entregale a Jesús en esta oración todo tu ser. Entregáselo y Él a través del Espíritu Santo va a ir transformando y te va a ir mostrando a vos esta libertad de Él y te va a ir mostrando la libertad del mundo. Por eso entregale en esta oración todo tu ser, todo entregale. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras de mí, y yo te ofrezco mi vida, y yo me rindo ante ti. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras de mí, pues yo te ofrezco mi vida. Ahí está frente a vos el Señor. Es Jesús, es tu amigo, es tu hermano. Él te quiere tomar de la mano, quiere transformar tu vida. Entregale la tuya para poder transformarla. Es Él. Es el mismo que caminó por Galilea. Es el que multiplicó los panes. Es el que le devolvió la vista a los ciegos. El que resucitó a los muertos. Él puede transformar tu vida. Con toda seguridad sentilo y entregate a Él. Entregale tu vida, todos tus instantes, todos tus momentos. Entregáselo. Yo te ofrezco mi vida,
para finalizar, ¿sí? Los vamos a invitar a mañana, ¿sí? Mañana que tenemos la vigilia, ¿sí? El Padre Oscar va a hablar sobre el Espíritu Santo, ¿sí? Sobre la venida del Espíritu Santo. Vamos a tener también la misa y obviamente también adoración y efusión del Espíritu Santo. Así que bueno, te invitamos, ¿sí? Mañana que sigas con nosotros a través de estos medios. Y bueno, muchas gracias por escucharnos y desde acá le mandamos todas nuestras bendiciones.